El abismo de la obviedad. Nada es lo que parece. Si se puede evitar, no es un accidente. Disfruta de las vacaciones. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. El abismo de la obviedad. Si fuera tan fácil, no te lo contaríamos. Bueno, acá seguimos en el abismo de la obviedad. Escuchando música rumana de fondo. Sí, esto es Mozzarella, ¿no? Mozzarella, una canción de Cal, se llaman con K. Esta- ¿Sabes que los rumanos son argentinos que hablan raro, básicamente? ¿Vos decís que sí? Yo digo que sí. ¿Son argentinos que hablan raro? Así es. Como los irlandeses son argentinos que no saben bailar, según el lesionado Bono. ¿Vos decís que sí? Así es lo que dice, al menos. Hoy empezamos con Soltar y Saltar, de una banda que se llama Tú y él, ella, que no la habíamos presentado. Es cierto. Tenemos que contar eso. Y hace poquito sonó Regina Spektor. Regina También. Spektor, sí, Esa por favor. bella mujer con esa bella voz. Sí. Como siempre, con variedad Ajá. y música de todo el mundo. Siguiendo hoy con el tema de fútbol, literatura, un poquito esto. Me echando un poquito de acá, un Me poquito echando de un allá. poquito de cada lado, de los barra brava, de el suizo que está lesionado. Sí. Yo le iba a contar algo, es muy interesante, Cuenta, no le voy a contar el cuento entero, pero un cuento que se llama Se e percipi, o sea que ser es ser percibido, que escribieron Bioy Casares y Jorge Luis Borges, que es muy interesante en el 67 y que recomendamos para que la gente, por favor, lea. Está escrito en el 1967, miren lo que hablamos. Y es tan pero tan actual. No decimos más nada, no vamos a contar el Claro. cuento ni nada, pero es una recomendación que hacemos de acá. Ajá. Algo muy interesante de dos tipos que, bueno, supieron entender la realidad en ese momento de una manera, más allá que uno coincida o no, sus posturas de vida, en muchas cosas, pero en esto la tenían bastante clara. El cuento es muy interesante. Bueno, tenemos Sí. la nota. La tenemos ¿Sí? finalmente. Tenemos la nota finalmente. Bueno, ya estamos en comunicación, nos dice producción, con el señor Eduardo Sacheri. Hola, Eduardo. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿sí? No hay por qué. Bueno, en primer lugar, no vamos a hablar de todo el boom de la película, pero felicitaciones realmente por bueno, todos los premios que ha logrado, en especial el Oscar, El secreto de sus ojos. Bueno, muchas gracias. Y este programa se basa en música under y literatura en general, de todos lados. Y como ahora estamos en vísperas del Mundial, sos un tipo que ha escrito muchos cuentos mechando con cosas de fútbol. Y bueno, lo que queríamos preguntar es, ¿cómo es que vivís el fútbol? ¿Sos hincha de Independiente? Sí. Y sos un tipo seguidor de Independiente, te gusta mucho, o sea, siempre metes el fútbol, pero de una manera rara, no es que tus cuentos son 100% de fútbol. A mí particularmente me gustó mucho de Chilena, por ejemplo, que tiene todo un comienzo que no habla de fútbol y el fútbol se va metiendo en el cuento. Ujú. Mira, a mí el fútbol me resulta un terreno propicio, un escenario posible donde situar otras cosas que considero más profundas. En todo caso, me sirve en tanto o con esos alcances. Yo creo que si uno se propone hablar de fútbol en un cuento, por el fútbol en sí, queda medio en una encerrona, porque me parece que el fútbol es un hermoso deporte que se cuenta solo y se relata solo en tanto se juega. En todo caso, si sirve literariamente es si le ponemos algunas otras cosas detrás. Sí, o sea, la sensación es que da que el fútbol es como algo que lleva al cuento y que le da movimiento, pero detrás del fútbol hay un montón de sentimientos, como esperanza, no sé, yo encuentro esperanza, muerte, desesperación, muchas cosas ahí. O sea, hay toda la vida, lo que les pasa a todos los seres humanos, filosóficamente me parece. Las grandes preguntas o todo eso están puestos y el fútbol está ahí, pero como que no habla de fútbol en sí. Eso es lo que yo entendí de tus relatos particularmente. Sí, creo que, digamos, a mí en todo caso, supongo que el fútbol
me sirve como me sirve algunas otras cosas muy cotidianas. En tanto, en lo personal me interesa jugar las grandes cosas en situaciones bastante simples y cotidianas, y en personajes bastante modestos en cuanto a sus horizontes y sus perspectivas. A mí me interesa narrar en un universo bastante parecido al que yo mismo frecuento. Y en ese universo suburbano en el que me muevo, bueno, los horizontes son esos y las experiencias de vida son esas. Trabajos anodinos, vidas bastante rutinarias y pasatiempos bastante pedestres, como es el fútbol. Pero reitero, son vidas como la mía. Sí, he leído que sos un tipo profesor de historia, estudiado, pero que has trabajado otras cosas y como que al principio no querías salir a enseñar, o como que no era lo que más te tiraba, y después te dedicaste a enseñar, sos docente actualmente, y empezaste a escribir, ¿no? Como una catarsis también. Sí, fueron descubrimientos sucesivos. De hecho, me formé como profesor de historia, después hice mi licenciatura. No tenía muchas ganas de dar clases en el secundario, caí en el secundario casi por no tener otra opción de laburo. Finalmente me gustó mucho, empecé a escribir también de manera casi involuntaria, prácticamente como una catarsis personal, como para resolver viejas cuitas existenciales que todos arrastramos. Y bueno, se fue dando de esta manera, hoy con pocas horas de clase, porque bueno, como este otro trabajo ha crecido tanto. Y bueno, sí, ha habido cambios. Está bueno, no me quejo. Y sí, está muy bueno. Eduardo, ¿qué tal? Te saluda Matías aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te quería preguntar, estabas contando cómo empezaste a escribir, y quería preguntarte justamente lo contrario, ¿no? Porque cuando uno dice que escribe es porque ha leído antes, y quería preguntarte ¿cuándo y qué empezaste a leer? Si más o menos tenés algún recuerdo de cuando eras chico, la niñez. Mira, leo desde muy chico porque tuve la profunda suerte de que en mi casa se leyera mucho. Tanto mis viejos como mis hermanos mayores leían mucho. Entonces aprendí a leer antes de ir a la escuela. Aprendí porque mi hermana me enseñó mientras estaba en jardín de infantes. Y arranqué con historietas. Paturucito fue mi primer desembarco en la historieta. Sí. Y después libros de las colecciones que había cuando yo era pibe, colecciones que ahora ya no se hacen de esa manera, que eran clásicos adaptados a un lenguaje más o menos sencillo. Robin Hood, Iridium, eran colecciones Versiones más enteras, cortas, sí. Claro, versiones más cortas y con un lenguaje un poco más accesible, pero te leías, viste, a Julio Verne, a Salgari, claro. a Defoe. ¿Y cuál es el género Sí. que te gusta? O cambiaste, digamos, primero te gustaba uno, después otro. Eso suele pasar, ¿no? Cuando uno va creciendo. Mira, yo ya tengo 42, de manera que tengo una historia de lector bastante prolongada y bastante oscilante también. Tuve mis épocas de cuento, mis épocas de novela. A nivel cuento, Cortázar me partió la cabeza en la adolescencia, me fue muy significativo, pero después me copé más con las novelas como lector, te digo. Entonces leí mucho latinoamericano, me sigue gustando mucho, o sea, tipos como García Márquez, Vargas Llosa, Laura Restrepo, son autores que me han gustado mucho. Claro, sobre este tema en particular es como una constante preguntar justamente las referencias. Básicamente todo es una referencia, una influencia, por más que sea una influencia positiva, tenés una reacción positiva o negativa frente a distintos autores, películas o lo que sea. Lo que me gustaría preguntar es ¿en qué crees que influís? O sea, invertir esa pregunta. ¿Qué es lo que sentís que vos estás influyendo o que te gustaría cambiar? Sea en el mundo de la literatura o en algún otro ámbito. Pregunta difícil. Mira, en el mundo en la perspectiva literaria, en todo caso me conformo con algo más modesto, como que se me inscriba en todo caso en una tradición relativamente reciente de
una generación de escritores que no le temen en volver a una estructura clásica de relato. Digamos, después de varias décadas de mucha experimentación y mucha cosa muy introspectiva y a veces bastante hermética, que está muy bien, pero que en cierto momento se volvió un poco excluyente de otros modos. Me parece que hay una generación de tipos que escriben, y de autoras también, que escriben con un cierto formato clásico, una estructura clásica de te cuento una historia, te desarrollo una trama, desde un lenguaje cotidiano, coloquial, con un poco más o un poco menos de vuelo. Si se me instala en esa generación, yo me conformo, o sea, aspiro a ser considerado uno más de eso y nada más. Bueno, claro, la vuelta a contar historias, básicamente. La vuelta a contar historias, claro. Sí, que no me parece poco. Sí, no, Porque es realmente lo que me gusta. Sí, aparte es muy muy interesante realmente ser un contador de historia. Se nos está terminando el tiempo, Eduardo, Sí. Te agradecemos muchísimo haber participado de acá del programa y me quiero ir con una última pregunta, Dime. como para hacer un cierre. Esta sí tiene que ver con la sombra de sus ojos y con la película en sí. Los personajes Benjamín y Morales, ¿no? Sí. En la película viven atados al pasado, por lo menos a lo largo de la película se los ve, tanto uno con su mujer asesinada y el Sí. otro con el recuerdo que lo va sacando como una catarsis escribiendo esa novela y con esos momentitos que tiene de café, Sí. con esos recuerdos. Pero al final hay algo muy importante que a mí me parece que, por lo menos cuando vi la película que rescaté, es que Benjamín sale de eso, Ujú. como que despierta al ver lo que es quedar anclado en ese pasado. Sí. Y le resulta como, me parece que es como un espejo que dice, no me quedo más. Es un cambio que se hace. ¿Vos crees que se puede cambiar? O sea, particularmente eso. Sí, absolutamente. Porque hay mucha gente que vive anclada en eso, en el pasado. Me pareció algo metafórico. Es que el pasado para muchos de nosotros es algo muy fuerte. Ahora, en algún momento, todos tenemos la chance de plantarnos sobre ese pasado, pero proyectarnos hacia otra cosa. Eso es lo que hace ese personaje y eso es lo que le deseo a todo el mundo. Exacto. Bueno, te agradezco muchísimo, ¿eh? Te agradecemos Gracias, mucho Jorge. y con ese pensamiento nos vamos a ir, que es lo que les hemos dado. Muchísimas gracias, Eduardo, ¿eh? Un abrazo, que anden bien. Un Adiós. abrazo grande, chao. Bueno, esto ha sido todo. Nos hemos ido con esta entrevista a Eduardo Sacheri. Así es. ¿Le gustó? Sí, me gustó mucho esto que dijo de volver a contar historias. Siento como que hay una tendencia últimamente. Y hay de una volver necesidad de volver a lo, a creo, la fogata, a contar sí, cómo a lo más empezó todo, básico, quizás no básicamente. hacerlo tan... Claro, es que también es necesario en determinado momento Sí. al todo el mundo estar contando historias, necesitas contar una historia de otra manera distinta. Entonces ahí empiezan las experimentaciones, las vanguardias, y después volvés a lo sencillo que es contar una historia. Contar una Sí, historia, me parece exactamente. que la película está bueno los saltos del tiempo que hace y que uno llega hasta marearse, hasta no saber qué Darín es qué Darín y Exactamente. y qué Palo Rago es qué Palo Rago. Así Pero que, bueno, nos despedimos. Así es, buenas noches. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, muchas gracias, un placer. Vamos a contar con tu presencia de vuelta, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias a Catriel en producción. Esto ha sido todo, mi nombre es Pablo Romero. Les repetimos el mail para la gente que se quiera comunicar con nosotros, es elabismodeloviedad@hotmail.com. Y nos estaremos escuchando el próximo miércoles a las 22:30 por AM del Pueblo. Hasta la próxima.